Mientras estaba de pie en el monumento del Hokage, vi a esta extraña mujer alejarse apresuradamente y dejarme atrás. De repente me sorprendió lo inusual que era para mí ser la que la seguía. Quería pedirle que disminuyera la velocidad, pero dudé. Nunca había visto su largo cabello negro, ya que ella era generalmente la que me miraba. Contemplé cómo habíamos logrado llegar a este punto y decidí que todo comenzaría ese día. Fue el día en que decidí que mantendría una lista de todos los que me habían hecho daño. Siempre me había parecido que las únicas emociones que conocía eran la tristeza y la felicidad. Para mí era simple. Si estaba solo, estaría triste y solo, y cuando estuviera rodeado de otros, sería feliz, por un tiempo. Es decir, hasta que me di cuenta de que todos los niños siempre tenían que irse a casa después de un tiempo y sus padres me miraban con sus ojos fríos e indiferentes. Pronto me di cuenta de que la felicidad no estaba garantizada por la cantidad de personas que me rodeaban. A veces todo lo que eso significaba era que validaban el disgusto del otro hacia mí. Tampoco me llamaron por mi nombre, lo cual fue una lástima, ya que realmente me gustó mi nombre. Naruto. El equivalente de ramen de la cereza en la parte superior. Pero todo lo que pensaron fue, Naruto, la cobertura impopular que nadie quería arruinar su plato. Siempre me llamaban ese chico. Por primera vez, sentí que otra emoción comenzaba a colarse. Enojo. Ahora me doy cuenta de que no era realmente ira, era resentimiento, arraigado en mi frustración por no poder hacer que nadie me reconociera. Estaba de camino a casa un día, después de que el dueño de una tienda particularmente desagradable me arrojara una máscara a la cabeza, y estaba completamente decidido a escribir su nombre en mi lista de odio, a pesar de que ni siquiera sabía su nombre, cuando pensé en la chica que había visto entre la multitud enojada. Ella era una de las únicas cuyos ojos no estaban llenos de disgusto o indiferencia. Sus ojos de aspecto extraño parecían asustados. ¿De qué? No lo sabía, pero no creía que me tuviera miedo. De alguna manera, sentí que ella tenía miedo por mí, o al menos estaba confundida acerca de por qué todos me odiaban. No estaba sola. Estaba igual de confundido. Al principio, pensé que todos los adultos solo odiaban a los niños, pero pronto me di cuenta de que yo era el único que era tratado de esa manera. Pensar en la expresión de la niña me calmó un poco. No sabía su nombre, pero he interactuado con ella antes, y parecía lo suficientemente agradable, aunque un poco tranquila y extraña. Era un poco difícil de notar a menos que la estuvieras buscando. Yuga era el apellido de su clan. Lo había visto allí cuando la llevé a casa una vez después de que se perdió. Honestamente, ¿qué niño extraño no pudo encontrar su propio camino a casa en un pueblo de este tamaño? Pero cuando vi su casa lo entendí. Ella era una de esas niñas ricas que nunca hicieron nada por sí mismas. Los realmente ricos, con la larga historia familiar, donde incluso los niños recibían honoríficos. Ella sería una especie de Sama entonces. Eso explicaba al tipo mayor que siempre la acompañaba a todas partes, el que le advertía que se mantuviera alejada de mí incluso después de que la protegiera de algunos matones. Ella no parecía escucharlo, pero pronto lo haría. Era inevitable. Hubo algunas falsas alarmas a lo largo de los años cuando pensé que estaba haciendo un amigo. Pero luego sus padres aparecían y decían algo y mi casi amigo comenzaba a evitarme y me miraba sin siquiera saber por qué. Aprieto los dientes. La chica Hyuga también llegaría a ese punto eventualmente. Y probablemente más pronto de lo que pienso. Cada vez que la veo, ella siempre me está mirando. Pronto haré algo que la asustará o disgustará, y ella también me mirará a mí. Pero frunció el ceño ante la idea. No ha escuchado a su guardia hasta ahora. Tal vez no lo haga. Ella no parece esas samas mocosas. El pensamiento me incomoda. No lo noté en ese momento, pero fue cuando otra emoción se dio a conocer para mí. Uno desconocido que aplasté tan pronto como apareció. La esperanza. No me malinterpreten, tenía esperanzas. Tenía sueños. Quiero que todos me reconozcan. Quiero convertirme en el mejor Hokage que jamás haya existido. Pero era aterrador en ese entonces tener esperanzas reales. Siempre había sido terco, y cuanta más gente me decía que no podía hacer algo, más quería demostrarles que estaban equivocados. No era como si no creyera que podría alcanzar estos sueños. Realmente creía que lo haría.
Pero por si acaso, siempre esperé cosas que parecían fuera de mi alcance, para que si fallaba en el camino, no me decepcionara demasiado. Pero esperando algo realista como que la chica Yuga se convirtiera en mi amiga, eso estaba demasiado cerca para la comodidad. Era peligroso. Aún así, no podía sacar sus ojos lilas de mi cabeza. Entonces, cuando llegué a casa ese día, en lugar de agregar su nombre a mi lista de venganza, la rompí y comencé una nueva lista. Una lista de personas sin esos ojos. Hasta ahora, era una lista corta. 1. Anciano Hokage, 2. Teuchi-san, 3. Shika Whatever, 4. Shouji, no lo llames rechoncho, 5. Bicho raro Yuga-sama. Después de un rato de mirar esta lista, agregué un signo de interrogación a su nombre y me sentí más feliz al respecto. Como si eso pudiera protegerme de la esperanza. No estaba seguro de si agregar ese Kiba de boca alta a la lista de amigos o enemigos, así que lo ignoré por ahora. A medida que pasaba el tiempo comencé a pasar más tiempo en la academia, encontré mejores objetivos para mis esperanzas. Más irreales. Quería superar a ese bastardo Sasuke. Y quería ganarme el amor de Sakura. Sakura era la chica ideal y Sasuke era la favorita de todos. Si pudiera hacer que me reconocieran, seguramente todo saldría bien. Por eso me dolió tanto cuando Sasuke se fue. De alguna manera, la esperanza poco realista de que él me reconociera se había convertido en una realidad. De alguna manera, Sasuke se había convertido en mi amigo. Incluso se había sacrificado para protegerme de Aku y admitió que yo era lo más parecido a un amigo que tenía. Y tal como siempre había sabido, cuando tus esperanzas son demasiado realistas, te decepcionarás. A pesar de que Sasuke se preocupaba por mí, no era suficiente para mantenerlo aquí. Nunca fui suficiente. Todos me abandonarían al final. Entonces, me aferré a mis esperanzas poco realistas. Ganar el afecto de Sakura y convertirme en Hokage. Pero mientras tanto, una parte de mí sentía que mis esperanzas aumentaban cuando se trataba de Hinata. Hinata Hyuga. Ese era su nombre. Finalmente lo aprendí y lo memoricé, y ahora siempre estaba en la parte posterior de mi cabeza. Ella todavía me miraba. Incluso después de todo este tiempo. Ella siempre fue amable. Si solo pudiera decirme por qué siempre me estaba mirando. Sabía que ella no me odiaba. Pero ella tampoco hizo ningún esfuerzo por conocerme. Y cada vez que intentaba hacer contacto con ella, ella siempre miraba hacia otro lado o se encorvaba o comenzaba a inquietarse. No tenía sentido. Pero como ella no hizo ningún esfuerzo, decidí no hacer ningún esfuerzo tampoco. No podía estar del todo seguro de que no la hiciera sentir incómoda, así que decidí no forzar mi compañía sobre ella. A lo largo de los años, mantuve el signo de interrogación junto a su nombre, a pesar de que la lista había crecido desde que me gradué de la academia. Ahora había un 6. Iruka-sensei, 7. Sasuke-san, 8. Kakashi-sensei, 9. Sakura-chan, 10. Ero-sennin, 11. Tsunade Ba-chan y muchos otros, pero ella permaneció 5. Bicho raro Yuga-sama. Aprendí muchas cosas sobre ella a lo largo de los años, pero nunca miré esas cosas demasiado de cerca. Traté de no analizarla demasiado, ya que eso era un signo de esperanza, y ella todavía no me había dado ninguna indicación de por qué siempre me observaba. Por lo que sabía, ella mantenía su distancia porque todavía estaba indecisa sobre mí. La consideraba una amiga, aunque no estaba segura de cómo me veía. No podía poner mis esperanzas en ella ni confiar en ella, pero la vigilaba. Y ella era una presencia constante en el fondo de mi mente. Lo primero que noté fue que ella siempre me creyó, algo que casi me asusta hasta la muerte. Todos los demás siempre dudaban de mí cuando decía que haría algo, y eso me enojaba, pero también estaba decidido. Pero Hinata nunca dudó de mí. Siempre me encontraba desprevenido cuando trataba de mostrar la forma en que solía hacerlo con todos los demás, y ella simplemente lo aceptó. Siempre afirmé que no tenía miedo o que tendría éxito, y ella simplemente me creería. ¿No sabía ella estaba mintiendo? Todos los demás siempre lo hicieron. A veces parecía mostrar fe en mí, y en lugar de levantarme me desinflaba. Ahora tenía miedo de decepcionarla. Lo noté primero durante los exámenes de Chunin.
Ella se ofreció a ayudarme a hacer trampa en el examen escrito, y después de dudar de ella al principio, me di cuenta de que no tenía motivos ocultos. Ella no me menospreció ni pensó que era estúpido. Ella quería ayudarme. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo mucho que Hinata me asustaba. Casi me había rendido y le mostré lo débil que era. Casi dependía de ella, más que de mi propia solución. Cuando me di cuenta de que no me saldría con la mía y que ambos nos meteríamos en problemas, traté de jugar genial y actuar como si no necesitara ayuda. Desafortunadamente, ella me creyó. Pensé que me regañaría y me diría que no fuera estúpido, y que no pasaría sin ella. Eso es lo que Sakura habría hecho. Y tal vez si ella hubiera hecho eso, me habría entusiasmado lo suficiente como para enfrentar ese examen. Pero no lo hizo. Ella me creyó completamente cuando le dije que lo tenía bajo control. Maldita sea mi terquedad. Casi reprobé ese examen también. Pero afortunadamente, el aterrador Ibiki-san nos desafió a rendirnos. Pero aún así, no me sentó bien. Esa fue la primera vez que me di cuenta del efecto que Hinata tenía en mí. Al principio, pensé que ella me debilitaba. Ella me hizo querer admitir que estaba asustada, y odiaba eso. Estaba decidido a evitarla aún más después de eso. Pero pronto me di cuenta de que no era debilidad. Justo antes de mi pelea con Neji en el tercer examen, estaba aterrorizado. Me había molestado tanto verla lastimarla después de que ella se había esforzado al máximo que yo había ido y hecho algo estúpido. Me había fijado un objetivo realista delante de todos. Le había prometido que lo derrotaría. Esto no era tan poco realista como mis objetivos habituales, porque Neji no tenía fuerza de monstruo. Además, la gente estaba empezando a reconocer mi fuerza y estaban empezando a esperar cosas de mí. Siempre pensé que esto sería algo bueno. Pero resultó que me puso aún más nervioso. Sentí que si elevaba sus expectativas y los decepcionaba, los perdería para siempre. La gente se alejaba diciendo siempre supe que era un fracaso. Mis nervios se pusieron tan mal que ni siquiera la duda obvia de los aldeanos pudo encenderme. Cuando escuché a la gente susurrar que Neji me derrotaría, en lugar de ser terco, estuve de acuerdo. Entonces, cuando conocí a Hinata en los campos de entrenamiento antes de la gran pelea, esperaba que me desinflaran aún más. Fingí ser fuerte como solía hacerlo, actuando duro a su alrededor, y ella me creyó. Otra vez. Ella dijo que sabía que yo podía ganar. Pero eso solo me hizo sentir peor. ¿Cómo podría tener tanta fe en mí? Necesitaba que supiera que la iba a decepcionar. Que ella no debería creer en mí. Una vez más, me hizo querer admitir mi debilidad, que no tenía tanta confianza como pretendía ser. Y por una vez admití mi miedo a fracasar. Miré hacia abajo, esperando que ella me creyera, como solía hacer. Pero por una vez, ella me contradijo. Ella me llamó un fracaso orgulloso y finalmente admitió por qué siempre me miraba. La inspiré a seguir intentándolo, a seguir levantándose, y a que se había fortalecido por mi aliento y por mirarme. Y sentí esta extraña sensación burbujeando dentro de mí. Nunca me gustó cómo me sentía débil a su alrededor, pero si no le hubiera admitido mi debilidad, ¿habría encendido este extraño fuego nuevo dentro de mí? No era el calor que solía sentir cuando fingía ser fuerte por terquedad. Fue una quemadura lenta y suave. Era un tipo diferente de fuego. Una llama más pequeña, pero consistente. Era su fe en mí. En lugar de estar aterrorizada de decepcionarla a ella y a todos los demás que creían en mí, comencé a sentirme segura de que todavía podrían creer en mí incluso si fallaba, siempre y cuando hiciera todo lo posible. Fue extraño, pero de repente, tan pronto como acepté la idea de que podría fracasar, mi determinación de tener éxito regresó. Y todo fue gracias a esta chica tímida, oscura y extraña. Ella todavía me aterrorizaba, pero comencé a preguntarme si las esperanzas realistas podrían no ser tan malas después de todo. Ese fue el día en que decidí eliminar el signo de interrogación de su nombre en mi lista. La segunda cosa que noté de ella fue que era fuerte. Era tan extraño que todos la consideraban débil, pero comprensible cuando la comparaban con un genio como Neji. Realmente nunca la había visto pelear antes de la ronda preliminar de los exámenes de Chunin, y aunque lo mordió, me impresionó. Sabía que esos Hyuga eran de Sama mocosos, lo que Neji demostró, y sabía que ella era amable a pesar de ellos. Incluso me había ofrecido un ungüento después de mi pelea.
a pesar de que había estado luchando contra su compañera de equipo. No lo entendí y sospeché un poco, pero Kurenai-sensei me dijo que simplemente lo tomara y, por lo tanto, no debe haber sido un gran problema. Hinata simplemente debe ser tan amable con todos. Entonces, me sorprendió cuánto odio enfrentó desde dentro de su propia familia porque se la consideraba débil. Me recordó la forma en que todos me trataban. Quería que siguiera adelante, que no dejara que esos mocosos Sama llegaran a ella. Le grité mi aliento sin preocuparme por las apariencias, y ella pareció quitarme fuerzas. La pelea fue increíble. Pero más que su habilidad, me impresionó su determinación. Siguió levantándose, incluso cuando estaba claro que estaba superada. Una parte de mí quería decirle que se detuviera, pero la otra parte de mí estaba congelada por el fuego que nunca antes había visto en sus ojos. Esa pelea casi la mata. Estaba tan molesto y no podía entender por qué. ¿Fue la forma insensible en que Neji trató con su propia familia? ¿Fue que se esforzó al máximo y aún así fracasó? ¿Era que quería que ella demostrara que Neji estaba equivocado sobre toda su estúpida charla sobre el destino y el destino? ¿Porque la veía como un espíritu afín y porque quería demostrar que todos estaban equivocados sobre mí también? No lo pensé tan duro en ese entonces. Todo lo que sabía era que nada podría haber impedido saltar allí y prometer sobre su sangre derribar a Neji. Para vengarla y hacerle comer sus palabras. Aún así, fue extraño. La lección que todos los demás se llevaron de esa pelea fue que Hinata Hyuga era débil. Aprendí lo contrario. Había visto su fuerza, su determinación, su voluntad de fuego. Y noté que su fuerza seguía aumentando cada vez que íbamos juntos a misiones. Siempre estaba aburrido esperando a que ese pervertido me llevara con él. Con Sasuke desaparecido y Sakura ocupada entrenando, nunca me sentí realmente bienvenido con ninguno de los otros equipos. Me llevé bien con el equipo 10, sobre todo porque Shikamaru siempre supo cómo incorporar mi personalidad en su planificación. Pero disfruté ir a misiones con el equipo 8, aunque solo fuera porque Hinata era refrescantemente amable conmigo. Para entonces ya había aprendido por qué ella siempre me miraba, y sentí la necesidad de presumir y ser engreído frente a ella, como siempre lo hice con Konohamaru y los otros niños que admiraban mi fuerza. Pero de alguna manera, tuve la sensación de que mi fuerza y determinación no eran las únicas razones por las que ella me observaba. Después de todo, ella era bastante fuerte y decidida. Y aunque la inspiré, no era como si no estuviera trabajando mucho para tratar de mejorarse a sí misma. Si quería aprender buenas técnicas o ser más competente técnicamente, debería haber estado viendo a Sasuke como lo hicieron las otras chicas. Pero ella nunca había visto a Sasuke, y apenas parecía molesta porque él se había ido. A pesar de que ella fue quien sugirió la misión Bikuchu, no lo había hecho por preocupación por Sasuke, sino porque estaba preocupada por mí y Sakura. Y a pesar de que esa misión había sido un fracaso, me había ayudado a encajar una pieza del rompecabezas que era Hinata. Ella era fuerte. Había sido etiquetada como un fracaso y su familia incluso se había negado a enseñarle sus técnicas. Aún así, había entrenado más duro que nadie además de Neji hasta que incluso había creado su propia técnica. Ella fue increíble. Ni siquiera me había dado cuenta en ese momento, pero los dos habíamos creado un ciclo de determinación. La inspiré a ser fuerte, y su fuerza me inspiró a seguir creciendo. Ninguno de los dos quería ser dejado atrás por el otro y nos mantuvimos fuertes. Pero esto era cierto para casi todos los demás genin, así que nunca investigué más profundamente por qué Hinata tuvo un efecto tan fuerte en mí. Apenas pensé en ella mientras entrenaba con Ero Sennin. En las raras ocasiones en que pensaba en ella, siempre sería sonreír ante lo impresionada que estaría con mi nueva fuerza. Y luego preguntarse cuánto más fuerte se habría vuelto en los 3 años desde que la vi. Sabía que ella estaría trabajando duro, y estaba deseando ver su mejoría. Ella y Lee eran mis camaradas trabajadores. Esperaba que me ayudaran a demostrar que todos estaban equivocados sobre nuestros límites. No esperaba que Sakura mejorara tanto. Cuando finalmente regresé al pueblo, me di cuenta de que tampoco había pensado mucho en Sakura. Y cuando la imaginé, siempre fue como mi objetivo ideal, sin pensar mucho en ella como persona. Me sorprendió descubrir a una Sakura que era más fuerte e incluso más hermosa que cuando me había ido. Mis sentimientos por ella no habían cambiado. Pero ese era el problema.
Mis sentimientos no habían crecido, ni habían disminuido, ni se les había inyectado una dosis de realismo. Estaba empezando a ver dos Sakura. Una que era la chica ideal, que era la clave para que me reconocieran, y que necesitaba convertir sus afectos de Sasuke a mí. Y otra Sakura, una versión más realista que venía a ver como mi amiga, y cuya determinación de encontrar a Sasuke me impresionó tanto que esperaba que nunca se diera por vencida con él. Ahora me doy cuenta de que los dos Sakuras se contradecían entre sí, pero ni siquiera lo cuestioné en ese momento. La primera vez que vi a Hinata después de regresar al pueblo, estaba emocionado. Quería impresionarla con lo mucho que había crecido. Pero ella todavía estaba tratando de esconderse de mí como de costumbre. Fue un alivio saber que ella no había cambiado tanto desde que me fui. Todavía era un héroe para ella que no podía mirarme a los ojos. Al menos eso era lo que pensaba. Me animó saber que todavía había personas en el pueblo que se inspiraron en mí. Tenía medio miedo de que ella y Konohamaru hubieran pasado a admirar a otra persona. La gente era voluble de esa manera. Pero afortunadamente, no parecía haber cambiado mucho. Entonces, cuando me acerqué a ella, con la intención de quedarme allí engreídamente hasta que ella admitiera cuánto había crecido, me sorprendió encontrar a una Hinata que había cambiado tanto en apariencia. Si no hubiera sido por sus ojos raros y sus gestos tímidos, no la habría reconocido. Su cabello era mucho más largo y parecía más femenina, pero no podía decir si se había vuelto más bonita porque seguía tratando de mirar al suelo. Para empeorar las cosas, se desmayó de nuevo, y la idea de si era bonita o no fue borrada de mi mente. Maldita sea, parecía que no se había vuelto mucho más fuerte si todavía era propensa a estos ataques de desmayos. Me decepcionó un poco. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que acababa de asustarla ese día. Era mucho más fuerte, y también era más inteligente y más segura. Ya sabía que no se habría convertido en una Chunin si no pudiera hacerse cargo. Pero me alegré de ver su eficiencia mejorada durante las misiones. Ella siempre había sido confiable, pero yo estaba empezando a confiar en ella en las misiones. Ya no dudaba y estaba contenta de seguir el ejemplo de Kiba y Shino. Ella tomó la iniciativa y siguió las órdenes sin problemas. Me había vuelto tan fuerte que ya no veía a Hinata y Lee en el mismo nivel. Me di cuenta de que debido a los Kyuubi y mis enormes reservas de chakra, nunca podrían alcanzarme. Pero eso no les impidió intentarlo, y admiré eso de ellos aún más de lo que una vez admiré su fuerza. Todavía eran fuertes, pero comencé a notar otras cosas sobre ellos también. Lee nunca dejaría de presionar para superar sus límites. Hinata ya no estaba entrenando para mantenerse al día conmigo, sino para alcanzar su propio potencial. Cuando me di cuenta de lo mucho que realmente había mejorado durante mis 3 años de ausencia, comencé a notar otros cambios en Hinata. De niña siempre se había encorvado y trataba de pasar desapercibida. Ahora se enorgullecía de sí misma, se enderezaba y su postura era tan elegante como su puño suave. Ella estaba haciendo más contacto visual conmigo ahora y tartamudeaba menos. Había una seriedad en su expresión cuando estaba en misiones para que, por primera vez, pudiera ver por qué era una Sama. Y nunca se distrajo en una misión. Esa misma fe que tenía en mí, la tenía para todos en Konoha. Sakura, y yo, y a veces Chouji, y siempre Lee, todos tenemos problemas para dejar de lado nuestras emociones y poner la misión primero. Los 4 somos incapaces de ignorar nuestros miedos cuando nuestros amigos están en peligro, y a menudo abandonamos la misión de ayudar, incluso cuando no somos necesarios. Pero nunca he visto a Hinata hacer eso, a menos que pueda ayudar sin poner en peligro la misión. Ella siempre tiene fe en sus amigos para prevalecer. Es decir, hasta que Pain atacó el pueblo. Yo no estaba allí. Llegué tarde. Estaba aterrorizada de que todos los que me importaban se hubieran ido. Después de una mirada rápida en modo Sage para determinar quién estaba vivo y quién estaba muerto, sentí que la determinación aumentaba en mí. Yo también sentí la ira, pero no iba a ceder a eso. Había entrenado demasiado duro para confiar en el Kyuubi por más tiempo. Ataqué a Pain con calma y meticulosamente. No iba a dejar que nada me distrajera de esta batalla. No iba a dejar que mi dolor me hiciera dejar que este demonio se deslizara entre mis dedos y lastimara a nadie más. Pero aún así no fue suficiente. Pain era demasiado fuerte. Me tenía inmovilizado y me maldije a mí mismo que no podía ser más fuerte.
Casi me había rendido cuando Hinata llegó volando hacia el cráter como un tornado púrpura. Todavía no sé qué demonios había estado pensando ella haciendo eso. Sabía que la iban a matar. Sabía que no podía esperar derrotarlo. Aún así, ella vino. Y luego me dijo por qué. ¿Por qué siempre me había estado mirando? ¿Por qué ella vendría voluntariamente a su muerte para ayudarme? Ella me amaba. Ella me amaba. El primer pensamiento que pasó por mi cabeza fue la incredulidad. Ella no podía amarme. Nadie me amaría jamás, y mucho menos ella. El segundo pensamiento fue la desaprobación. ¿Qué demonios le pasaba? Ella no debería amarme. Estaba equivocada y ahora estaba arriesgando su vida porque pensó erróneamente que valía la pena. Deseaba que se despertara y huyera. El tercer pensamiento fue el terror cuando me di cuenta de que no importaba cuánto le gritara que se fuera, ella no iba a escuchar. Todos los pensamientos fueron borrados de mi mente mientras ella atacaba. Incluso en mi terror y desaprobación no pude evitar admirar su fuerza. Ese ataque de leones gemelos, ¿de dónde vino eso? Sorprendentemente, me encontré apoyándola. Tal vez ella podría hacerlo. Ella había logrado romper algunas de las varillas de chakra que me sujetaban. Todo lo que tenía que hacer era evitar daños mayores, seguir haciéndolo y luego correr a un lugar seguro para dejarme manejar el resto. Pero no fue suficiente. Sentí que mi fugaz esperanza se desvanecía cuando Hinata fue arrojada por el aire a los pies del bastardo. Estaba congelado. Llamativo. Quería negociar con Pen. Ella realmente no me ama. Ella no sabe lo que está diciendo. Déjala ir, pero todo lo que podía hacer era ver cómo la mataba para enseñarme una lección. Y luego no podía recordar mucho más que el rojo y el negro y el odio. Estaba cansado de pelear. Estaba cansado de esperar. Hinata estaba muerta. Eso fue lo que me atrapó la esperanza. Eso fue lo que me atrapó la amistad. Eso fue lo que sucedió cuando traté de hacer las cosas a mi manera. Eso fue lo que Hinata obtuvo por tener fe en mí. La esperanza solo conduce a la decepción. Me rendí completamente al Kyuubi. No podía recordar por qué estaba luchando contra él en primer lugar. Todo lo que quería era causar tanto dolor como pudiera. Cuando salí de esa bruma llena de odio después de conocer a mi padre y redescubrir mi determinación, estaba aterrorizada de que Hinata hubiera sido completamente borrada por mi ataque. Pero no solo seguía en una sola pieza, sino que no estaba muerta. El alivio duró poco. Tuve que centrarme en la amenaza que tenía delante. Pero una vez que la batalla terminó, y Kakashi-sensei me trajo de vuelta, comencé a buscar a Hinata. La vi una vez, mientras Sakura me abrazaba. Estaba gravemente herida, pero viviría. A pesar de sus heridas y a pesar de su declaración de amor, parecía feliz de ver a Sakura reconociéndome. Y por primera vez Hinata fue arrojada al fondo de mi mente cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Sakura había estado preocupada por mí. Ella me estaba abrazando de buena gana. No se sentía como yo pensaba que lo haría. Por un lado, estaba conmocionada y eufórica de que mi chica ideal me abrazara. Por otro lado, ella era mi mejor amiga, y eso era justo lo que esperaba de ella teniendo en cuenta lo cerca que estábamos. Los dos pensamientos contradictorios me confundieron. Pero no podía detenerme mucho en ellos porque ahora todo el pueblo me felicitaba y celebraba conmigo. Todo lo que siempre había querido finalmente había llegado a buen término. Estaba abrumado por la felicidad. Pero unas horas después de eso, algo se me molestó en la mente. Al principio, no podía entender qué era. Todos los que habían sido asesinados estaban de vuelta de entre los muertos. El pueblo fue destruido, pero pudo ser reconstruido. No había razón para sentirse tan perturbado. Entonces me di cuenta de lo que era. Hinata. Sabía que tenía que decirle algo. No solo casi había renunciado a todo por mí, pero seguramente estaría esperando algún tipo de respuesta a su confesión de amor. Apenas sabía qué pensar o decir. Solía frustrarme cuando ella seguía salvándome en misiones. No solo con el Bikouchu, sino también en la misión con el usuario del imán. Parece que nunca podría devolverme el favor sin que ella encontrara una manera de salvarme de nuevo. Y ahora ella me había salvado de una manera que dudaba que alguna vez pudiera pagar. Y todavía no entendía realmente por qué. Ella dijo que era porque me amaba, pero yo no tenía idea de lo que eso significaba. Ella no actuó como si me amara.
Ella nunca estuvo sobre mí de la misma manera que todas las chicas habían estado sobre Sasuke. No parecía querer nada de mí. ¿Cómo podría afirmar que me ama si todo lo que hizo fue esconderse de mí? Era tan confuso. Ella no debe haberlo querido decir de la manera en que sonaba. Sabía que ella me admiraba, así que asumí que solo lo decía en serio como una amiga. Y si ella lo decía como más, entonces, no, ella no podría haberlo querido decir de esa manera. Me engañé a mí mismo pensando eso. Me negué a esperar que Hinata pudiera verme exactamente por lo que era y aún así cuidarme. No estaba muy segura de si sentía algo por ella a cambio, pero quería que alguien me amara tanto que me negara a esperar que fuera verdad. Había renunciado a esa noción hace mucho tiempo cuando elegí a Sakura como mi ideal a pesar de que era la persona más improbable que me devolviera mi afecto. No iba a tener ninguna esperanza realista. No iba a decepcionarme de nuevo. Ya no podía pensar en esto. Solo tendría que ir a verla y terminar con ella. Había otras cosas que hacer, y no podía distraerme. Pero cuando fui a ver cómo estaba, me dijeron que todavía estaba en reposo en cama después del ataque. Decidí no ir a verla hasta que estuviera completamente mejor. Para entonces ya era consciente de que estaba poniendo excusas y procrastinando. Pero realmente había demasiadas cosas más sucediendo. Tsunade Baa-chan todavía no podía liderar y un bastardo llamado Danzo había asumido el cargo de Seiso Hokage. Y, por supuesto, para empeorar las cosas, una de las primeras cosas que hizo este bastardo fue declarar a Sasuke un ninja deshonesto. Ya estaba deprimido por eso, además de ser golpeado casi sin sentido por el dúo de nubes ruidosas, y todo lo que me importaba era cancelar el éxito en Sasuke. No podía creer que hubiera ido tan lejos como para unirse a los Akatsuki. La situación con Hinata se me escapó por completo de la cabeza mientras corría a la cumbre de los 5 Kage. Entonces sucedió algo que lo trajo a la vanguardia de mi mente nuevamente. Sakura me rastreó hasta la Tierra de Hierro solo para decirme que me amaba y que no había necesidad de cumplir mi promesa de traer a Sasuke de regreso. ¡Qué irritante! He pasado toda mi vida sin ningún afecto y ahora las chicas se están cayendo del cielo para decirme que me aman. Sabía que Sakura estaba mintiendo, por supuesto. Ella no era muy buena en eso. Y siempre desconfié de ella cuando la realidad se alineaba con mis esperanzas. Mi mujer ideal me estaba reconociendo y todo lo que sentía era tristeza y decepción. Si tuviera alguna duda de que la confesión de Hinata era verdadera y que la de Sakura era falsa, se habría vuelto obvia al comparar las dos en mi mente. Ahora sabía que Hinata realmente me amaba, tanto como podía, y que su amor no dependía de estar conmigo. Ya sea que eligiera estar con ella o no, Hinata me amaría. Ahora sabía por qué me lo había confesado, a pesar de que obviamente habría pasado el resto de su vida amándome en las sombras. Hinata lo dijo como una forma de darse fuerzas y despedirse. Sakura lo dijo para manipularme. Como si su confesión, incluso si fuera cierta, hubiera tenido algún efecto en mi deseo de traer de vuelta a Sasuke. Vi a través de ella de inmediato, pero me entristeció que esto era lo que mi amistad valía para ella. En algún momento había empezado a verla más como una amiga, como quien realmente era, que como mi ideal y como alguien a quien puse en un pedestal. Estaba tan enojado con ella que ya casi no sabía cómo interactuar con ella. Ella me había traicionado como amiga, y en ese momento la relegé de nuevo a la categoría de ideal y compañera de equipo. Ya la había perdonado, pero pasaría mucho tiempo antes de que confiara en ella lo suficiente como para comenzar a verla como una amiga nuevamente. Y a pesar de que Sakura me arrancó el corazón y todos sus otros esfuerzos, Sasuke logró deslizarse entre nuestros dedos nuevamente. Regresamos a casa sabiendo que nos dirigíamos a la guerra y que podríamos tener que enfrentarnos a Sasuke en el campo de batalla. Sakura dudaba de que pudiéramos traerlo de vuelta, y quería tranquilizarla, pero en el fondo todavía estaba un poco enojado con ella y no confiaba en que no intentara matar a Sasuke nuevamente. Estaba decidido. Lo traería de vuelta sin importar qué. Cuando nos reunimos con nuestros otros amigos para contarles lo que sucedió, vi a Hinata por primera vez desde el ataque de Pen. Ella se veía mejor ahora, afortunadamente. Al principio, evité el contacto visual con ella, avergonzada de mi ausencia y mi incapacidad para tranquilizarla y comunicarme con ella. Tenía miedo de mirarla sabiendo que me amaba, cuando no podía entender cómo se sentía el amor, y no estaba segura de si podía devolvérselo incluso si quería.
Yo era tan idiota. ¿Qué querría ella con alguien como yo de todos modos? Pero en algún momento durante la discusión nuestros ojos se encontraron y toda mi incertidumbre se desvaneció. En ese rápido vistazo todo se me quedó claro. Ella me amaba. Pero ella no esperaba nada de mí. Ella no había confesado como una forma de cambiar las cosas entre nosotros, sino porque pensó que moriría en el intento de salvarme la vida. Los dos habíamos llegado a un entendimiento silencioso de que ahora no era el momento de hablar de tales cosas. Estábamos al borde de la guerra y yo era uno de los objetivos de los Akatsuki. ¿Quién sabía si sobreviviría a esta guerra? Sentí mucho alivio cuando la miré, sabiendo que no esperaba una respuesta. Pero la sensación más extraña de seguridad se deslizó sobre mí también. Ella me amaba. Nunca había sido amado antes, y nadie lo había dicho antes. Ni siquiera Iruka-sensei o Ero-seni. Me dio una sensación de paz y seguridad saber cómo se sentía por mí. Saber que era posible que alguien me amara. Ella siempre había tenido fe en mí, pero ahora, en lugar de temer que la decepcionara, mantuve su fe en mí y me hizo sentir más fuerte. Ella parecía haberse beneficiado de la experiencia también. No había necesidad de que se escondiera, se sonrojara o se desmayara cuando yo supiera cómo se sentía. Ya no me tenía miedo porque ya no necesitaba temer mi reacción. Su secreto estaba fuera, y se había vuelto más fuerte y más segura ahora que había superado uno de sus miedos. Ella se paró recta y alta mientras me miraba, y pensé que nunca se había visto más elegante o más hermosa que este momento. Esta comprensión pasó entre nosotros en menos de unos pocos segundos, y cuando finalmente pude alejar mis ojos de los de ella, sentí que finalmente podría concentrarme en la tarea en cuestión. Por supuesto, siendo el idiota crédulo que soy, ni siquiera estuve allí para el comienzo de la guerra. Estaba extremadamente ocupado tratando de echar un vistazo a los genitales de un armadillo gigante. Cuando me enteré de que la guerra había comenzado, no había forma de que me quedara en esta estúpida isla mientras todos arriesgaban sus vidas por mí. Ver a Hinata cortada por Pain ya era bastante malo. No podía dejar que nadie más se lastimara en el proceso. No esperaba volver a ver a Hinata hasta después de la guerra. Solo esperaba que ella y todos los demás sobrevivieran. Sabía que ella estaría luchando duro, no solo porque era una excelente ninja y tenía la voluntad de fuego, sino porque también estaría luchando para protegerme. Después del incidente con Pain, me di cuenta de que nunca quise que la pusieran en la posición de tratar de salvarme de nuevo. No podía dejar que se sacrificara por mí de nuevo. Y sabía que lo haría si tuviera la mitad de la oportunidad. Ella me estaba haciendo quedar mal. Pensé que era genial cuando finalmente la vi durante la guerra y logré salvarla de esos bastardos Zetsu. Ella me había salvado tantas veces que quería pagarle. Pero luego, ni siquiera unas horas más tarde, ella fue y saltó justo frente a mí nuevamente. Y esta vez fui demasiado lento para detenerla. Estaba débil. Drenado. Todo el clan Hyuga había salido en mi defensa, pero por supuesto ella fue la que no dudó en arrojarse frente a mí. Observé con horror, preparado para verla morir horriblemente, cuando Neji saltó frente a ella y tomó el ataque. Una pequeña parte terrible de mí se sintió aliviada de que ella se salvara. Ese alivio duró poco ya que me di cuenta de que el ataque fue fatal. A pesar de lo que dijo Neji, no me hacía ilusiones de que lo hubiera hecho por mí. Me dijo que Hinata estaba dispuesta a morir por mí, así que tengo más de una vida en mis manos. Pero si había alguien en esta tierra a quien Neji amaba, era Hinata. Él la había odiado. La hizo sufrir. La entrenó. La protegió. Realmente se había convertido en su hermano, y ahora gracias a mí se había ido. Hinata se sacudió a mi lado mientras nos aferrábamos a él con fuerza. Me quedé conmocionado. Todo parecía tan desesperado. Habría renunciado a mi vida en un segundo para perdonar a Neji, pero yo era el único al que no matarían. No hasta que sacaron a Kurama de mí. ¿Cómo podría dejar que esto sucediera? ¿Cómo podrían no protegerlo? ¿Cómo podría Hinata siquiera soportar mirarme cuando yo era la razón por la que su primo estaba muerto? Terribles pensamientos se estrellaron alrededor de mi cabeza y ese bastardo Obito siguió burlándose de mí. Todo lo que me dijo fue exactamente lo que me estaba diciendo a mí mismo. Fue mi momento más oscuro. Me olvidé de todos y de todo lo que me rodeaba y comencé a hundirme en la desesperación. Pero Hinata me sorprendió. Ella siempre estaba haciendo eso.
Ella confió en mí para hacer lo mejor que pude, y solo intervino cuando realmente necesitaba ayuda. O en este caso, un golpe en la cara. No me dolió, obviamente, pero me sorprendió. No podía entender por qué me miraba, pero ese fuego estaba allí en sus ojos nuevamente. Era difícil verlo a través de las lágrimas y el dolor, pero ardía allí, extendiéndose lentamente hacia mí mientras me decía lo que necesitaba escuchar. Ella siempre supo cómo atravesar mi miseria. Hinata me hizo darme cuenta de que no se trataba solo de mí. No solo estaban luchando por mí, luchaban por proteger algo precioso. Que si me rendía, el sacrificio de Neji no tendría sentido. ¿Cómo podría decir todas estas cosas con lágrimas en los ojos y aún así hacerme sentir que era más fuerte que yo? A pesar de toda su timidez y afirmaciones que la inspiré, ella seguramente podría ser asertiva e inspiradora a ella misma. Nunca la había necesitado más, y ella siempre venía por mí cuando la necesitaba. Mientras la miraba, me di cuenta de que podía llegar a amarla. Estaba demasiado aterrorizado en ese momento para escudriñar ese pensamiento. Me ocuparía de ello más tarde una vez que sobreviviéramos a la guerra. Y es mejor que sobreviva. Estaría tan enojado con ella si no lo hiciera. Con su ayuda pude recuperar mi determinación. No había forma de que la defraudara cuando tenía tanta fe en mí y cuando estaba luchando tan duro. Sostuve su mano más tiempo del que debería con una guerra en curso, pero necesitaba agradecerle por su fuerza. No importaba que, ella siguió adelante, sin siquiera dudar en volver a meter mi brazo en su zócalo solo para que pudiera seguir luchando. Estábamos en un ciclo de nuevo. Mi fuerza le dio fuerza. Y su fuerza me dio fuerza. No podía defraudarla. Iba a terminar esta guerra. Y lo hice. La guerra había terminado. Finalmente había logrado darle un poco de sentido a Sasuke, aunque casi me cuesta un brazo y una pierna. Habría sido mucho menos indulgente si él también me hubiera tomado la pierna. Todos fueron liberados del infinito Tsukuyomi. Ahora todo lo que quería era dormir durante 10 años. Pero no había tiempo para eso. No hubo tiempo para la celebración. No hay tiempo para nada más que el dolor. Tsunade Baa-chan finalmente se dio cuenta de que era una anciana y se retiró. Hokage Kakashi, Teacher y Shikamaru formaron el equipo más perezoso de la historia. Y el pueblo comenzó lentamente a recuperarse del último año de incertidumbre y destrucción. Me distraje ayudando y ofreciéndome como voluntario para las misiones, todo mientras esperaba la oportunidad adecuada para hablar con Hinata. No estaba segura de cómo me sentía acerca de Hinata, pero sabía que tenía que hablar con ella. No pude posponerlo más y, sin embargo, seguí haciéndolo. Todo lo que sabía era que pensar en ella me hacía sentir incómodo. Ella comenzó a plagar mis pensamientos y mis pesadillas con partes iguales de culpa, calidez y miedo. No entendía de dónde venía este miedo. De repente, lo único que se interpuso en mi camino fue mi propia vacilación. Y cada vez que dudaba, me costaba, porque todavía éramos shinobi, y nuestras vidas aún eran inciertas. Al principio, dudé porque era demasiado pronto después de la guerra y Neji todavía necesitaba ser enterrado. Le tomé la mano en el funeral y me dejó, pero apenas podía mirarme en su dolor. En aquel entonces solía preguntarme si ella me culpaba, y el pensamiento me paralizaba de consolarla cuando eso era todo lo que quería hacer. Luego pasé semanas sin verla mientras lloraba a su prima en su complejo, apenas saliendo. Escuché a Kiba decirle a Ino y Sakura que la muerte de Neji golpeó a Hinata más fuerte. Que Neji era el único de los Hyuga que había creído en ella y la había apoyado. Ahora, el clan Hyuga había sido casi diezmado en la guerra, y necesitaban demostrar que todavía eran fuertes. Hinata estaba bajo mucha presión para involucrarse más en los asuntos del clan y asumir más misiones debido a la escasez de aquellos con los Byakugan. Kiba agregó que si no fuera por su hermana menor Anabi finalmente comenzando a formar un afecto fraternal con ella, Hinata se habría sentido completamente aislada y habría caído en una depresión. Anabi le recordó a Hinata que comiera y la animó a entrenar. Incluso Kiba y Shino estaban teniendo dificultades para comunicarse con ella. Cuando escuché esto, no estaba seguro de qué sentir. ¿Debo intentar ayudar? ¿O mi presencia solo empeoraría las cosas? Pero todavía quedaba mucho por hacer, y tenía las manos, una mano, técnicamente, llenas con el regreso de Sasuke y tratando de convencer a ese idiota de cooperar y permanecer en la aldea.
Cuando finalmente se resolvió y Sasuke decidió irse, sentí que finalmente podía relajarme un poco. Me habían quitado un peso de encima y sabía que Sakura sentía lo mismo. No importaba que Sasuke no se quedara en el pueblo con nosotros. Ya no estaba perdido y eso era todo lo que importaba. La noche en que Sasuke se fue, Sakura y yo fuimos a Ichiraku y de alguna manera, casi al instante, habíamos vuelto a una amistad de compañía el uno con el otro. Finalmente la perdoné en silencio por jugar con mis sentimientos en la Tierra de Hierro, pero me sorprendió cuánto tiempo había guardado ese rencor. Con el regreso de Sasuke ya no estábamos unidos por el dolor, y podíamos ser amigos. Fue extremadamente significativo para mí, y fue incluso mejor que antes de que Sasuke se hubiera ido, porque entonces nuestra relación siempre había sido tensa por lo que Sasuke significaba para los dos. Y ahora que Sasuke y yo finalmente estábamos en buenos términos, sin pretender odiarnos, me sorprendió darme cuenta de que no sentía ningún anhelo de ganarme a Sakura. En lugar de ver a las dos Sakura, mi amiga y mi ideal, solo la vi como era. Y fue mejor. Estaba feliz sentada allí, hasta que decidió preguntarme cuándo fue la última vez que vi a Hinata. Podía sentir mi cara cayendo y esperaba que ella no se hubiera dado cuenta. Me preguntaba por qué me preguntaba esto. Siempre había sido demasiado aguda para su propio bien. No respondí, pero una bombilla se apagó en mi cabeza. Si Sakura viniera conmigo, no sería tan incómodo. Hinata no culparía por la muerte de Neji con Sakura allí. Ella era demasiado educada y apropiada para hacer eso. Sakura aceptó venir conmigo para ver a Hinata, y supe que estaba teniendo tacto cuando no dijo nada al respecto aparte de qué buena idea, Naruto, pero sus ojos eran observadores, y me miró como si supiera algo que ni siquiera yo sabía. Me hizo sentir incómodo. Pero mi vacilación se había interpuesto en el camino de nuevo. Cuando llegamos al complejo de Hyuga descubrimos que Hinata, Shino y Kiba ya se habían ido en una misión de exploración. Caminamos de regreso hacia Ichiraku, pero por alguna razón estaba preocupado. Sakura pareció sentir esto, a pesar de que no dijo nada en ese momento. Al día siguiente me informó con indiferencia que se había comunicado con Shikamaru sobre la misión de Hinata. El equipo 8 se reuniría con Sasuke y se dividiría en dos equipos para buscar cualquier rastro que quedara del Zetsu blanco, el árbol divino o cualquier otro rastro del Otsutsuki. Sonaba como si Kakashi dudara de que se encontraría algo, pero quería estar seguro, y yo estuve de acuerdo. Pero eso sonaba peligroso. Sabía que Sasuke tomaría la iniciativa en cualquier cosa relacionada con el clan Otsutsuki, pero esos bastardos eran fuertes, y yo también quería ser informado de ellos. No le dije nada a Sakura, y me pregunté por qué me estaba diciendo esto. También me preguntaba por qué estaba tan preocupado. Tenía mucho que hacer, y había tantas misiones que completar, pero me di cuenta de que cada vez que mi mente vagaba, estaría pensando en Hinata. A veces, cuando estaba en misiones, esperaba poder atrapar un rastro de todas ellas. A veces, cuando regresaba de las misiones, esperaba encontrarlos a salvo. Pero pasaron los meses de esta manera y nunca escuché nada de ellos. Me resistí a la tentación de preguntar por ella en el complejo de Hyuga o de preguntarle a Kakashi al respecto. Si estaban en problemas, estaba seguro de que Kakashi me habría enviado tras ellos, así que no estaba demasiado preocupado. Pero tener a Hinata fuera de mi vista me estaba irritando de una manera que nunca antes había sentido. Esta sensación irritante solo se agravó cuando comencé a ganar fanáticos en todo el pueblo. Muchas chicas habían empezado a seguirme a todas partes. Nunca me dio un momento de paz. Al principio, lo encontré confuso, luego lo encontré halagador, pero pronto me puso un poco triste. Ahora estaba recibiendo el mismo tratamiento que Sasuke tenía cuando éramos niños. Pero aunque siempre me había puesto celoso de Sasuke, ahora podía entender por qué siempre había sido tan distante al respecto. Estas personas no me conocían. Les encantó la imagen de mí. En realidad era un poco solitario. ¿Dónde estaban estas personas cuando yo había estado buscando reconocimiento? No podía culparlos por ello, y no los resentía por ello, pero me asustaba. Nunca me habían gustado mucho las multitudes, ya que a menudo hacía que la gente se uniera en crueldad. Cuando una multitud de fans se arremolinaba a mi alrededor, todo lo que seguía pensando era que algún día se volverían contra mí si los decepcionaba. Las multitudes eran volubles así.
Me hizo darme cuenta de que todavía no tenía la verdadera conexión que estaba buscando. Mis amigos fueron la mayor parte de mi vida, pero incluso ellos venían a verme como alguien confiable. Como alguien que se lanzaría y salvaría el día. Nadie parecía darse cuenta de que yo también quería a alguien de quien depender. Y de mala gana, volví a pensar en Hinata. La forma en que me había estado observando desde la infancia. La forma en que se volvió feroz cuando me defendió y protegió. La forma en que pude mostrarle mi lado más débil y admitir mis miedos y ella siempre encontraría una manera de animarme o traerme de vuelta a mí mismo. El pensamiento me dolió el pecho y todavía no entendía por qué. ¿Cuál fue este sentimiento? ¿Por qué Hinata me venía a la cabeza tan a menudo? ¿Por qué me dolió pensar que ya no tenía idea de cómo se sentía ella por mí, y que por todo lo que sabía, me odiaba por lo que le sucedió a Neji? Habían pasado 11 meses cuando el equipo 8 finalmente regresó a la aldea, pero todavía faltaban 2 días para que viera a ninguno de ellos. Estaban agotados, pero por lo demás no eran peores para el desgaste, y todo lo que querían era dormir en sus propias camas por un tiempo. Me encontré con Hinata por accidente y no estaba preparado para saber qué decirle. No ayudó que inmediatamente mirara hacia abajo al hacer contacto visual conmigo. No sabía qué pensar. Parecía mucho más fuerte desde el ataque de Pain, y había dejado de tartamudear a mi alrededor. ¿Estaba siendo tímida de nuevo o estaba enojada conmigo? Hinata. ¿Has vuelto? ¿Cómo fue la misión? Pregunté, demasiado fuerte, como solía ser cuando estaba nervioso y fingiendo no estarlo. Respiró hondo y pareció armarse para mirarme. Sus ojos eran amables, como de costumbre, y no se sonrojaba ni tropezaba como a menudo cuando hacía contacto visual conmigo. Pero aún así, había un obturador sobre sus ojos como si estuviera tratando de esconderse de mí. Parecía más reservada de lo habitual, y no sabía qué hacer con ella. Hola, Naruto-kun. Salió bien, pero no había mucho que encontrar. Ella me respondió, pero siguió caminando. Me estoy reuniendo con Tenten-san para almorzar. Por alguna razón no quería dejarla fuera de mi vista a pesar de que me sentía mucho mejor ahora que estaba de vuelta en el pueblo. Entonces, seguí el ritmo de ella mientras caminaba, y parecía sorprenderla. Guau, Hinata. Pasaste casi un año con Sasuke. Quiero decir, sí, es fuerte, no tan fuerte como yo, ¿sabes? Pero es un bastardo tan gruñón. Lo siento por ti. Caminé con las manos detrás de la cabeza, para que ella pudiera ver lo despreocupada y amigable que era en comparación con esa gruñona Uchiha. No sé por qué, pero estaba preocupado. Ella estaba siendo tan reservada, y no parecía querer estar cerca de mí como solía hacerlo. ¿Habían cambiado sus sentimientos con el tiempo? Había pasado casi un año con Sasuke. ¿La había conseguido también bajo su hechizo? Pero luego escondió su sonrisa detrás de su mano mientras sus ojos se iluminaban de diversión. Era tan bonita cuando sonrió. Siempre había sido tan hermosa. Se había vuelto aún más elegante y asertiva después de la guerra, donde había descubierto su capacidad de liderazgo. Pero nunca antes había pensado en lo atractiva que era. Realmente nunca la miré de la misma manera que miraba a las chicas que confiaban en su belleza. Era consciente de que la cara de Hinata era bonita, su cabello largo y brillante, y su figura era algo sobre lo que Ero Sennin escribiría libros. Pero nunca la había ojeado de la misma manera que tenía a otras chicas. Me preguntaba por qué. ¿Fue porque tenía mucho respeto por ella? Cuando traté de verla solo como un caramelo para los ojos, me sentí tan avergonzada que me detendría de inmediato. Tal vez por eso me había llevado tanto tiempo darme cuenta de lo hermosa que era. No estaba en el equipo de Sasuke-kun, Naruto-kun. Él y Shino-kun fueron en una dirección, mientras que Kiba-kun y yo fuimos en la otra dirección. Ella respondió, y pronto su diversión se desvaneció como si no pudiera mantenerla por mucho tiempo. Había un fantasma de dolor en sus ojos, y me di cuenta de que esta era la primera vez que la veía desde el funeral de Neji. Me divertí al imaginar de lo que Shino y Sasuke podrían haber hablado durante casi un año, pero su expresión me sacó de mis pensamientos divertidos. Ella sacudió su dolor y continuó como si nada hubiera pasado. Kiba-kun y yo no encontramos nada más que algunos restos del Zetsu blanco. Los quemamos. Shino-kun y Sasuke-kun encontraron información codificada que informaron a Okage-sama. Todo es muy reservado.
Pero Shino-kun me aseguró que no era nada de qué preocuparse y que Okage-sama mantenía a Sasuke-kun en el campo para seguir investigando. No estaba realmente interesado en la misión en sí, pero estaba disfrutando escuchándola hablar. No había escuchado su voz en casi un año, y la estaba bebiendo. Quería preguntarle cómo estaba. Y una parte de mí quería saber con certeza si ella me culpaba por Neji, y si todavía se preocupaba por mí. No lo parecía. Pero, ¿cómo lo sabría? Ella había dicho que me amaba, pero todavía no podía captar ningún comportamiento específico suyo que lo traicionara. Sabía que amaba a Kiba y Shino y a su hermana y a su clan. ¿El amor que sentía por mí era diferente o el mismo? No lo sabía y ella no me daba ninguna pista. Sabía que se suponía que debía almorzar con Tenten, y pude ver a la amante de las armas que ahora nos saludaba desde la tienda de té. Pero deseaba poder arrastrar a Hinata conmigo a Ichiraku y hablar de todo con un tazón de ramen. Desafortunadamente, justo cuando estaba pensando esto, fui bombardeada por un grupo de fangirls que querían mi atención. Me alejé sutilmente de Hinata y cuando la miré en busca de ayuda, su expresión se había apagado y volvió a mirar sus pies. Tenten-san me está esperando. Que tengas un buen día, Naruto-kun. Ella se alejó sin esperar una respuesta, y me sentí decepcionado. ¿Había muerto su afecto por mí? Las chicas se impacientaron cuando se dieron cuenta de que estaba viendo a Hinata alejarse y no prestarles atención. Comenzaron a tirar de mis brazos y me di cuenta de que tendría que escapar. Logré saltar al techo y me reí entre dientes al escuchar sus ruidos de decepción. Pero cuando miré hacia atrás a Hinata para ver a Tenten abrazándola como si tuviera dolor, sentí que surgía mi propia decepción. Hinata parecía tan triste. Quería estar allí para ella de la manera en que siempre lo había estado para mí. Pero sentía que no me quería cerca de ella. ¿La había perdido por completo? Fue con un corazón pesado que arrastré mis pies de regreso a mi apartamento frío y vacío. Rara vez vislumbré a Hinata en los próximos meses. Ella estaba constantemente en misiones o escondida en el complejo ayudando a reconstruir su clan. Y cuando ella no fue enviada a misiones, yo fui la enviada, como si los destinos mismos estuvieran tratando de mantenernos separados. Me convencí de que ya no sentía nada por mí. Era bastante fácil de creer. Era difícil imaginarla cuidando a alguien como yo en primer lugar. Pero después de que evité por completo su confesión y maté a su prima, no era de extrañar que no pudiera soportar mirarme. La había decepcionado demasiadas veces. Me dolió pensar en ello. Pero sobre todo me dolió porque sabía que era obra mía. Mis decisiones y mis acciones habían hecho que ella perdiera la fe en mí. Ella me había demostrado una y otra vez que le importaba, y todo lo que le había mostrado era mi indiferencia. Nunca fui indiferente. Pero, ¿cómo podría ella saber eso con la forma en que la había evitado? Y, sin embargo, una parte de mí se sintió aliviada de que nunca había abordado el tema con ella. Todavía me aferraba a mi creencia de que las esperanzas realistas solo conducirían a la decepción. Sabía que eventualmente haría algo para que ella se volviera de mí, y una parte de mí se alegró de que fuera más temprano que tarde. La gente era voluble de esa manera, y era natural que ella se diera por vencida conmigo. Entonces algo sucedió para asegurarme de que Hinata ya no sentía nada por mí. Regresaba de una misión y me detuve en un pueblo con aguas termales. Mientras me relajaba, me sorprendió escuchar voces familiares provenientes de los baños de las chicas cuando estaba tan lejos de Konoha. Escuché la voz más fuerte primero y pude averiguar quién más estaba allí después. Ino siempre había sido excitable. Hombre, Hinata. Sigo pensando que te alcanzaré en el departamento de pecho, pero todavía estamos bastante parejos. Llegó el fuerte grito de consternación de Ino. Ja. Ojalá fueras parejo, Ino Ping. La voz de Sakura reprendió. Aujez, siempre es lo mismo con estos dos, ¿ne Hinata? La voz ligeramente más suave de Tenten se quejó. Tuve que forzar mis oídos para oír, pero si había una respuesta de Hinata no podía oírla. ¿Cómo están las cosas en el complejo ahora, Hinata? Sakura preguntó con simpatía. ¿Tu padre todavía está tratando despiadadamente de restaurar el clan? No, ahora está mucho mejor. Finalmente escuché la voz tranquila de Hinata chirriar, se dio cuenta de que somos muy pocos para mantener las viejas tradiciones en su lugar. Convenció a los ancianos para que dejaran de colocar el sello de pájaro enjaulado en los miembros de la rama.
Creo que lo hizo en honor a Nejimi-san. Ahora, está más enfocado en asegurar matrimonios ventajosos para nosotros los miembros restantes del clan para que la próxima generación de Hyuga pueda ser lo suficientemente fuerte como para garantizar la supervivencia del clan. Es terrible que tu clan esté en una posición tan debilitada. Supongo que es porque todos ustedes estuvieron en la primera línea en la guerra, comentó Ino, pero luego su voz se volvió burlona. ¿Pero por qué estás siendo tan tacaño con los detalles? ¿Tu padre está tratando de asegurarte un matrimonio también? Por supuesto. Tenten dijo con fuego. Nuestra Hinata es la crema innata de la cosecha en el clan Hyuga, y puede elegir a quien quiera. Así que Yashi-sama mejor no la pegue con nadie viejo o feo. Tenten-san, Hinata se quejó, e incluso pude escuchar el rubor y la mortificación en su voz. Sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba ante la idea de que Hinata se casara. Ni siquiera sabía por qué. No era como si la amara. No era como si quisiera casarme con ella. Debería sentirme feliz de que ella estuviera saliendo del limbo en el que la había colocado. Pero, pensé, la voz de Sakura era más suave que antes. ¿Qué pasa con? Pensé que amabas a Naruto. No estarías de acuerdo con un matrimonio arreglado, ¿verdad? Silencio. Me encontré temblando cuanto más tiempo duraba el silencio. La mitad de mí quería nadar lejos del muro fronterizo y no escuchar nada más. Pero la mitad dominante se mantuvo en su lugar y se esforzó por escuchar la respuesta de Hinata. Pero Ino fue quien rompió el silencio. Maldita sea, chica de la frente, ¿por qué lo mencionarías ahora? Nos estábamos divirtiendo. Ahora, mírala a la cara. Ino sonaba altivo e irritado. Ella ha estado enamorada de él durante años, pero él es demasiado estúpido para darse cuenta y demasiado inmaduro para amarla de vuelta. ¿Qué? ¿Se suponía que ella solo debía esperarlo para siempre? ¿Cuándo hay un joven señor agradable y guapo por ahí que se consideraría afortunado de tenerla? Hinata. Sakura ignoró a Ino y apeló directa y suavemente a la chica tranquila. Más silencio. En realidad, Yashi-sama estableció una condición para el matrimonio arreglado. Tenten rompió el silencio vacilante. Tenten-san. La voz de Hinata reprendió un poco más fuerte que antes. Pero estás tan callado, y el silencio me está matando. Dinos, Tenten, exigió Ino, ahora que lo dejaste escapar, no lo vamos a dejar ir hasta que lo sepamos. Alguien suspiró, pero no podía decir quién. Yashi-sama no va a poner a Hinata hasta que hable con Naruto. Tenten suministró en un tono apologético que supongo que estaba dirigido a Hinata. Todo su clan ya sabe el impacto que Naruto ha tenido en Hinata desde la infancia. Yashi-sama dijo que sería injusto tanto para Hinata como para su futuro esposo si todavía tuviera sentimientos no resueltos por Naruto. Ya sea que Naruto sienta lo mismo o no, al menos tendrá una respuesta y podrá avanzar en lugar de quedarse atascada. Yashi-sama le dijo a Hinata que se tomara todo el tiempo que necesitara si eso significa que no se arrepentirá cuando se case. Pero, Tenten se fue por detrás. Pero no tienes intención de hablar con Naruto, ¿verdad? Sakura preguntó con tristeza. Silencio. ¿Y por qué debería hacerlo? Ino fue feroz una vez más. Obviamente no está interesado. ¿Por qué tendría que humillarse aún más? Y tal vez ella esté lista para un matrimonio arreglado. No es justo que su padre no haga ningún arreglo hasta que ella hable con ese idiota. Tal vez ella ya se ha rendido con él. Y hablar más con él al respecto sería inútil. ¿Es eso cierto, Hinata? Sakura preguntó amablemente. ¿Estás realmente dispuesto a casarte con un extraño sin siquiera intentarlo? ¿No te arrepentirás siempre de no saberlo con certeza? Silencio. No es que no lo haya intentado antes. Tenten habló en voz baja. Hinata no es la misma que una vez fue. No después de la guerra. No después de Neji. Su clan está empezando a verla como una líder, y ella quiere hacer lo que sea mejor para ellos. Un buen matrimonio ayudaría al clan. Pero si Hinata se niega a hablar con Naruto, y si Yashi-sama no arregla un matrimonio hasta que lo haga, entonces no tiene sentido tratar de obligarla a hacer algo. Tal vez ella no quiera casarse con un extraño o con Naruto. Tal vez se está dando tiempo para enamorarse de otra persona. ¿Alguna vez pensaste en eso? Hubo un silencio deprimente de todas las chicas. Hinata, puedes detener toda nuestra especulación hablando, ¿sabes? Ino agregó con picardía. Escuché que Okage-sama está mejorando nuestro equipo de misión.
Finalmente escuché la voz tranquila de Hinata mientras cambiaba de tema. ¿Cómo crees que se verá? Probablemente algo perverso y revelador que se adapte bien a la ruidosa personalidad de Ino Pink. Sakura agregó, y eso fue todo lo que necesitó para que su conversación se degradara en insultos y conjeturas. Inmediatamente me sentí avergonzado de haber tratado tan duro de escuchar su conversación y nadar lejos del borde. De hecho, de repente sentí frío a pesar de las aguas termales. Decidí que era hora de irme de todos modos. No quería estar en esta posada o en esta ciudad. Quería ir a casa a mi pequeño y solitario apartamento, donde merecía estar. Corrí a casa y no disminuí la velocidad hasta que la puerta se cerró detrás de mí. ¿Por qué el apartamento de repente se sintió más frío y tranquilo de lo que había estado antes? De repente me vi a mí mismo como un anciano que todavía vivía aquí, completamente solo. ¿Por qué estaba luchando por respirar? Mi pecho se sentía tan pesado. Todo se sentía tan oscuro y frío. ¿Qué estaba causando esto? ¿Por qué me sentí tan molesto? ¿Fue solo porque Hinata había seguido adelante? Pero no me importaba de esa manera. Y siempre me había hecho sentir incómodo cuando pensaba que ella se preocupaba por mí. Entonces, ¿por qué mi estómago se retorcía en nudos? ¿Por qué mi cabeza estaba tan pesada? ¿Por qué había dolores punzantes en el pecho? No podía entenderlo. Siempre había sabido que Hinata estaba engañada o equivocada y que eventualmente encontraría a alguien mejor. Entonces, ¿por qué dolió? Me di cuenta de que necesitaba verla. Solo quería mirarla a los ojos y realmente verla. Saber de una vez por todas cómo se sentía. ¿Cómo me sentí? No sabía si era lo suficientemente inteligente como para entender lo que vería, pero una parte de mí necesitaba saberlo. No. No debería importar. No si estaba decidida a seguir adelante. No debería esperar que ella todavía se preocupe por mí. No debería interponerme en su camino. Debería ser una buena amiga y dejar de retenerla. Pero todo lo que sabía era que de alguna manera extraña sentía que Hinata me pertenecía. Ella fue la única que me vio. No quería perder eso. Pero sabía que era egoísta pensar de esa manera. ¿Cómo podría querer que ella siguiera mirándome cuando nunca le ofrecía nada a cambio? Hinata era una persona libre y maravillosa que no pertenecía a nadie. Entonces, ¿por qué me sentí tan traicionado? Este egoísmo acaba de demostrar que yo era un monstruo. Hinata estaba mejor sin mí de todos modos. Decidí mantenerme alejado de ella. Fueron momentos como este en los que me alegré de que Kurama y yo hubiéramos hecho las paces. En el pasado, los Kyuubi se habrían aprovechado de todas estas emociones negativas que estaba sintiendo y me habrían hecho hacer algo lamentable. Pero el maldito zorro estaba durmiendo, fingiendo que no se dio cuenta de mi agitación y no me iba a ofrecer ningún consejo. Entonces, decidí dormir. Al día siguiente, cuando fui a informar a Kakashi-sensei, me dio mi nuevo equipo de misión y me envió a otra misión. Por lo general, me habría quejado de no tomar un descanso. Pero ahora estaba feliz por la distracción. Me aseguré de cortarme el pelo antes de irme. Mi cabello puntiagudo era demasiado largo y me recordaba a la infancia. No se adaptaba a mi nueva chaqueta negra ni a las extrañas nuevas emociones que estaba sintiendo. Llevé a cabo mi misión sin problemas y cuando regresé a Konoha la nieve había comenzado a caer. Hinata acababa de regresar de una misión hace unos días también. No es que lo hubiera pedido. Por alguna razón, a Sakura le gustaba mantenerme informado de los movimientos de Hinata. El festival de Rine se acercaba pronto, y suspiré ante la idea. Siempre tuve muchos fans de otros pueblos que me acercaron cada vez que teníamos grandes festivales. Entonces, fui bombardeado durante unos días. Y, por supuesto, Iruka-sensei exigió que les diera a los estudiantes de la academia una clase de demostración especial como regalo del festival de Rine para él. El bastardo astuto. Siempre fui amable con mis fans, a pesar de que a veces me irritaban. Pero ahora eran extremadamente tenaces, acercándose a mí con regalos, molestándome cuando salía con mis amigos. Y por alguna razón, cada vez que veía a Hinata siempre había fangirls alrededor que me distraían por una fracción de segundo, solo para que Hinata hubiera usado eso para desaparecer. ¿Ella también me estaba evitando a mí? El pensamiento me entristeció. Es por eso que me alegré tanto cuando Sakura llamó a Hinata mientras todos estábamos comiendo en Ichiraku.
A pesar de que las Fangirls estaban allí, Hinata no podía desaparecer como solía hacerlo. Me alegré de verla, especialmente cuando vino a sentarse con nosotros. A pesar de que había prometido mantenerme alejado de ella, todavía me alegró el día cuando la vi. Nunca había comido con ella en Ichiraku antes y por alguna razón estaba emocionado de compartir una comida con ella. Pero ella no me volvería a mirar. Y antes de que me diera cuenta, las Fangirls exigían mi atención y Hinata se iba a la noche. Suspiré interiormente cuando me di cuenta de que Hinata todavía no quería estar cerca de mí, y no podía entender por qué Sakura trató de hacerme caminar a Hinata a casa. Era obvio que Hinata no quería estar aquí, y no iba a forzar mi compañía sobre ella. Sakura estaba tan molesta conmigo por eso, pero no lo entendí. Sakura sabía que Hinata había terminado conmigo y no quería estar cerca de mí. ¿Por qué estaba tratando de forzar las cosas? Reflexioné sobre su comportamiento mientras caminaba a casa esa noche. Pero luego sentí que mi corazón tartamudeaba cuando vi a Hinata hablando consigo misma cerca de mi apartamento. ¿Vino a verme? ¿Venía a hablar conmigo como su padre había estipulado? Me sentí emocionado por el pensamiento. Luego me calmé. ¿Por qué me emocionaría? Incluso si ella viniera a confesarme, ni siquiera sabría qué decir. ¿Y si solo la fuera a lastimar? Pero la emoción no desaparecería. Esperé a que ella dijera las palabras, pero ella no me miraba. Parecía sorprendida y avergonzada de encontrarse conmigo. ¿Por qué? ¿No estaba aquí para mí? ¿No había nadie más que ella supiera que en esta vecindad estaba allí? La invité a tomar un poco de ramen, con la esperanza de tener algo de tiempo a solas para hablar de las cosas. Pero luego miró mi cuello, la bufanda que mi madre había tejido, y algo pareció molestarla tanto que salió corriendo sin previo aviso. Estaba perplejo. Me tomó unos segundos darme cuenta de que no podía dejarla ir cuando finalmente tenía la oportunidad de hablar con ella a solas. ¿Cómo había desaparecido tan rápido? Incluso para un shinobi era rápida. Caminé tranquilamente, buscándola. Estaba debatiendo si debería entrar en modo Sage y buscar su chakra cuando la escuché gritar. Ahora, fue todo un desastre. Hinata había sido atacada. Hanabi había sido tomado. Estábamos en una misión para encontrar a un tipo extraño y recuperar a Hanabi, y Kakashi estaba preocupado por la luna. La parte buena de esto fue que finalmente pude ir a una misión con Hinata y pasar un tiempo con ella. De hecho, mi deber en la misión era protegerla, algo que siempre disfruté hacer para pagarle por todas las veces que me protegió. Pero estaba tan preocupada por su hermana que sabía que ahora no era el momento de tener un corazón a corazón con ella. Así que mantuve la distancia. Ella era profesional y gentilmente decidida y me encontré disfrutando de su compañía silenciosa. Pero luego entramos en ese extraño lago y caímos en un genjutsu, y todo cambió. Cuando Sakura vino a buscarme de la ilusión, todavía no estaba seguro de si lo que había visto era real o no. Todos los demás parecían estar atrapados en sus propios recuerdos. Yo también lo era, al principio. Pero entonces había visto lo que solo podía describirse como los recuerdos de Hinata, y me aterrorizó. Estaba aterrorizada de que no fuera cierto. Que fue un truco del enemigo hacerme bajar la guardia. Pero cuando me di cuenta de que realmente había visto los recuerdos de Hinata, me aterroricé aún más de que fuera cierto. Que Hinata me había amado desde la infancia y me amaba todavía. Que ella había estado y todavía estaba dispuesta a morir si eso significaba protegerme. Que ella había visto cada parte de mí, y nada la había desanimado, ni siquiera cuando se enteró de que había un monstruo dentro de mí. Que ella nunca se había rendido conmigo y había estado tratando durante tanto tiempo de hacerme ver sus verdaderos sentimientos, pero yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Y que la sensación de sus recuerdos se sentía tan similar a la mía que de repente supe que me sentía de la misma manera que ella. ¿Fue esto amor? Sakura tenía razón cuando le dijo a Hinata que no sabía nada de amor. No lo había reconocido cuando lo sentí. Pero la forma en que me sentía acerca de Hinata era tan diferente y mucho más fuerte que la forma en que me sentía acerca de cualquier otra persona. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Parecía que Hinata quería hablar conmigo después de todo, pero parecía que no podía armarse de valor. ¿Podría mencionarlo primero? ¿Debería siquiera mencionarlo cuando su hermana estaba en peligro? ¿Y si me equivoqué?
¿Qué pasaría si llegara demasiado tarde y su afecto no fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a todo el dolor que le había causado? Mi cabeza había estado dando vueltas a lo largo de esta misión. Ahora que me di cuenta de que tenía sentimientos por Hinata de repente, yo era la que no podía mirarla. La observé por el rabillo del ojo. Pero cuando ella me miró, tuve que mirar hacia otro lado. Mi corazón comenzó a acelerarse y un poco de calor se precipitó hacia mi cara, y estaba aterrorizada de que si hacía contacto visual con ella, ella vería a través de mí. ¿Era así como se había sentido todo el tiempo? ¿Era por eso que siempre se había mirado los pies y se había sonrojado, tartamudeado y desmayado todos estos años? No podía creer lo estúpida que había sido al no entender cómo se sentía. Nunca antes me había sentido así. De alguna manera, había cedido a la esperanza. Era nuevo, aterrador y emocionante, y se sentía como si un nuevo mundo estuviera abierto para mí. Hinata pareció notar el cambio en mi comportamiento. No podía explicarlo yo mismo. Me relajé a su alrededor. Dejé de ponerme falsa confianza. Me sentí más tranquila y mi voz se hizo más suave mientras le hablaba. Quería que supiera más de mí. Quería que dejara de ser tan reservada a mi alrededor. Ella parecía relajarse a mi alrededor también. La hice reír y me pregunté por el sonido. ¿Alguna vez la había escuchado reír antes? ¿Y por qué el sonido fue directo a mi pecho y me hizo sentir como si estuviera flotando? Casi olvidé que estábamos en una misión. Pero Hinata nunca lo hizo. Había recordatorios sombríos por todas partes, y algo parecía estar molestándola. Se volvió más tranquila. Más reservado. Ella se alejó de mí y pude sentirlo. Sabía que había algo en su mente, y no sabía qué hacer. Le robé una mirada una vez mientras estaba tan preocupada, y la mirada rápida se convirtió en una mirada. Estaba hipnotizado por ella. Ella era tan hermosa. Su nuevo equipo de misión hizo que su belleza y gracia fueran tan obvias que la habría notado incluso si no fuera todo en lo que estaba pensando últimamente. Sus ojos estaban muy lejos, pero podía ver la fuerza y la determinación en ellos. Pero también había dolor y aislamiento. Hinata nunca dependió de nadie. Ella siempre había estado sola, y pude ver que ahora estaba sufriendo sola. Algo la molestaba, pero en lugar de pedirme ayuda, me alejó. De repente, quise que dependiera de mí. Quería pertenecer a ella. Necesitaba que ella supiera que yo era de ella. Pero ella era increíble. Nunca se me permitiría quedarme con ella. La gente como ella y la gente como yo simplemente no terminaron juntos. ¿Por qué me amaba? No tenía sentido. Estaba aterrorizada de que algún día me despertaría y todo había sido un sueño, o una broma, o un truco. No podía correr ese riesgo. No podía decirle cómo me sentía. Pero, por supuesto, cuanto más decidía guardarlo para mí, más fácil era para mí derramar los frijoles accidentalmente. Maldito. Y luego me pidió que me repitiera y tuve que decirlo de nuevo. Y luego me miró fijamente. Y luego se quedó en silencio. Y nunca había sentido que un momento durara tanto. En silencio le rogué que me rescatara. Estaba aterrorizada de que mi amor nunca sería suficiente para nadie, pero aún así le dije que la amaba. Tomé la decisión de confiar en ella. Había dado el salto. Se suponía que debía atraparme. Pero ella simplemente me dejó caer. No sé qué hubiera dicho ella si ese bastardo de Toneri no hubiera aparecido en ese momento exacto. Odiaba a ese tipo. Todavía lo hago. Toda mi inseguridad alrededor de Hinata está envuelta alrededor de él. Él vino por su novia, y ella se fue con él de buena gana y luego yo estaba siendo arrojado de vuelta a la tierra y el dolor todavía no era tan malo como el que se sentía al verla irse con él. Cuando me desperté después de 3 días, el dolor volvió a mí inmediatamente. Me quedé helada. No pude hacer nada. Shikamaru y Sai estaban tratando de animarme, pero yo estaba en un pozo de desesperación. Por primera vez en mi vida había perseguido una esperanza realista, y esto fue lo que obtuve a cambio. Una pequeña parte de mí sabía que la Hinata que yo conocía no iría con el hombre que había lastimado a su hermana sin motivo. Pero sobre todo en lo que podía pensar era en cómo la había perdido. Cada duda, cada inseguridad que alguna vez había sentido vino al frente de mi mente. Toneri probablemente era más genial, más guapo, más fuerte y menos infantil. Él era del mismo tipo de clan que ella.
Incluso Yashi-sama probablemente lo aprobaría. Nunca había tenido sentido que Hinata me amara, y finalmente se había despertado. No me importaba que estuviera en una misión. Ni siquiera estaba al tanto de nadie a mi alrededor. Hinata me había abandonado, y eso había abierto la puerta para que todo mi viejo dolor regresara. Ahora me di cuenta de cuánto tiempo había estado esperando su amor. Cuánto tiempo había llegado a verla como alguien que siempre me estaría observando. Me sentí vacío por dentro. Lo único que pudo sacarme de mi depresión fue darme cuenta de que Sakura estaba herida. Traté de unirme y estar allí para ella. Pero ella fue la que terminó estando allí para mí. Estaba tan tranquila. Ella tenía mucha fe en el amor de Hinata por mí. Ella me sacó de ella por completo y nunca había estado más agradecida por ella. Aquí me estaba revolcando en la autocompasión cuando Hinata probablemente estaba en peligro. Ese pensamiento me encendió a todos. Sí, ¿cómo podría decepcionarla de nuevo cuando estaba tomando todos los riesgos una vez más? No la iba a perder. Ahora lo entendí. Si Hinata sintió incluso la mitad de lo que sentí por ella, entonces nunca debería haber dudado de ella. Dejé que mis inseguridades se interpusieran en el camino. Con renovado vigor nos propusimos recuperar a Hinata y a Navi. Pero cuando llegamos allí, apenas podía contener todas las emociones que estaba sintiendo. Estaba tan angustiada al descubrir que era casi demasiado tarde para detener la farsa de Hinata y Toneri de una boda. Estaba enojado y disgustado al ver cómo la estaban controlando. Y me sentí feliz y aliviada cuando ella volvió a sí misma y me aseguró que no tenía la intención de abandonarme. Después de eso, todo se volvió ridículamente fácil. Tenía a Hinata de mi lado y estaba segura de que se quedaría allí. Nada me deprimiría. No el gigante y espeluznante ojo de Tenseigan de Toneri. No las espeluznantes cosas de títeres de Toneri. Ni su repentino aumento de poder, ni el hecho de que básicamente estábamos destruyendo la luna. Fue una batalla difícil, pero todas mis inseguridades habían desaparecido y ya nada me molestaba. Cuando terminó, Hinata se ofreció a dejar que Toneri volviera a la Tierra con nosotros. Traté de ocultar mi disgusto, pero me alegré mucho cuando se negó. Nunca antes me había disgustado tanto un enemigo. Por lo general, podía encontrar algo en común con ellos. Pero cuando miré a Toneri, todo lo que vi fue al hombre que trató de quitarme a Hinata. Me alegré cuando lo dejamos atrás y regresamos a la Tierra. Tenía la mano de Hinata en la mía y no la iba a soltar de nuevo. Había perdido tanto tiempo con mi estupidez. Realmente, Hinata debería haber renunciado a mí hace años. No tenía idea de cómo tuve tanta suerte. Cuando disparamos de regreso a la Tierra y al cielo, estaba tan abrumado por la gratitud por ella que la besé. Me sorprendió que me dejara, y me sorprendió lo instintivo que era y lo bien que se sentía. Por supuesto, nuestro impulso se ralentizó, y tuve que soltarla mientras caíamos al suelo. Afortunadamente, los demás no habían visto nada, pero pude sentir el calor en mi cara mientras tomaba su mano. ¡Au hombre! Estaba tan adelantado. Ni siquiera sabía cómo funcionaban las cosas en su antiguo clan tapado, pero estaba seguro de que se suponía que debía pedirle permiso a su padre para cortejarla primero. Aquí la estaba besando antes de que saliéramos juntos. Pero ella me estaba sonriendo, y sus ojos brillaban felices. Algo se me vino encima entonces mientras la miraba. ¿Qué demonios me pasaba? ¿Por qué de repente era tan tímido y cálido en la cara? Mi estómago estaba todo en nudos. Se suponía que ella era la tímida. Y la acababa de besar. No podía andar por ahí siendo tímido ahora. ¿Qué pasaría si ella pensara que yo era raro y cambiara de opinión? ¿Naruto-kun? Preguntó vacilante, respondiendo a mi torpeza después de que acababa de hacer un gran discurso sobre querer estar con ella para siempre. Quiero preguntarte en una cita, pero no sé cómo hacer estas cosas. Lo admití, riendo torpemente y rascándome la parte posterior de la cabeza. ¿Tu papá me va a matar totalmente? Hinata se rió de mi expresión y le hice un puchero. Esta fue la segunda vez que la hice reír, y las dos veces se había estado riendo a mi costa. Desafortunadamente, cuanto más hacía un puchero, más se reía de mí. ¿Cómo puedes estar riendo en un momento como este? Exigí, me encogí y crucé los brazos. Si tu viejo se entera de que aproveché y te besé, va a poner la cabeza de Kurama sobre la chimenea Yuga. Sentí que Kurama se erizaba dentro de mí y me reí de él interiormente.
Fue increíble lo mucho más ligero que me sentí en comparación con hace unas horas. Hinata se veía igual. Nunca la había visto lucir tan feliz y ligera. Hanabi estaba a salvo, estábamos de vuelta, y ella estaba segura de que yo me sentía de la misma manera que ella. Ella se rió por última vez de mis palabras y luego se calmó en una pequeña sonrisa. Mi padre ciertamente no haría eso. Estoy segura de que estará feliz por nosotros, Naruto-kun. Brillaron sus ojos, y activó su Byakugan durante una fracción de segundo para ver dónde estaban los demás, antes de inclinarse y tímidamente colocar un suave beso en mi mejilla. Allí, yo también me he aprovechado de ti. Ahora, el padre también tendrá que tomar mi cabeza si quiere la tuya. Me sorprendió y me divirtió. Nunca antes la había visto tan juguetona. Fue increíble lo que un impulso de confianza podría hacer por ella. Estaba ansioso por conocer este lado de Hinata y quería volver al pueblo y llevarla a una cita de inmediato. Ella se rió cuando le dije eso, pero no tenía idea de lo serio que era. O tal vez lo hizo, porque no parecía tan sorprendida cuando fui con ella al complejo de Hyuga en nuestro regreso a la aldea. Salimos de Shikamaru para hacer nuestro informe y fuimos a dejar a Hanabi en casa. Hanabi y Sai habían estado burlándose de mí todo el camino a casa porque no soltaba la mano de Hinata. Solo la solté cuando estábamos a la vista del complejo. La dejé para refrescarme y hacer que Hanabi se acomodara de nuevo, mientras marchaba directamente a la oficina de Yashi. Fui educado, pero un poco más defensivo de lo necesario porque estaba trabajando en la suposición de que Yashi estaría en contra de la idea de que yo saliera con Hinata. El anciano me sorprendió haciéndome solo algunas preguntas antes de darme su bendición. Una de sus preguntas me desconcertó. Me preguntó cuáles eran mis intenciones con Hinata, y primero tuvo que explicar lo que quería decir con intenciones. Accidentalmente lo llamé Sama-san, lo que no tenía sentido, y me sorprende que no me prohibiera salir del complejo por tal pérdida de compostura. Y luego, por supuesto, cuando entendí cuáles eran las intenciones, le dije que tenía todas las intenciones. Me emocioné cuando le expliqué que quería estar con Hinata para siempre. No podría decirlo con certeza, pero creo que me encontró divertido. Aún así, su expresión facial nunca cambió, así que podría haber estado imaginando cosas. Bueno, entonces, Naruto-kun, puedes regresar a mí cuando sientas que es el momento adecuado para pedir mi bendición para casarte con ella. Y luego fruncí el ceño confundido y me acaricié la barbilla pensando. Oye, Yashi-sama, ¿no sería más fácil si acabo de recibir tu bendición ahora? De esa manera sé que puedo preguntarle cuando lo sienta, ¿sabes? Sin tener que preocuparme de que te esté pisando los dedos de los pies. Yashi-sama parecía tan desconcertado. Pero después de un segundo, se rió a regañadientes y lo observé con recelo. No había encontrado que lo que dije fuera tan divertido. ¿Se estaba riendo porque no creía que Hinata querría casarse conmigo? Bien, Naruto-kun. Por lo general, las personas entran en un noviazgo primero durante varios meses antes de pedir una bendición. Pero si quieres pedir la mano de mi hija incluso antes de que hayas comenzado a cortejar, ¿quién soy yo para interponerme en el camino de tal dedicación? Tienes mi bendición. ¿Sí? Bombeé mi puño en el aire con entusiasmo antes de darme cuenta de lo indigno que era. Gracias Sama-san, me refiero a Yashi-sama. Me incliné torpemente para parecer más educado, pero cuando finalmente me despidieron, casi salí de la habitación. Hinata me estaba esperando, y no perdí tiempo en tomar su mano de nuevo. Ella me sonrió y salimos del complejo. No habíamos regresado demasiado tarde y Ichiraku estaba justo por encima de la prisa habitual de la cena. Era automático. Tan fácil como respirar. Caminamos juntos sin preguntarnos ni una sola vez a dónde íbamos. Ambos nos dirigimos a Ichiraku y nos sentamos antes de saber lo que estábamos haciendo. Hinata me preguntó cómo habían ido las cosas con su padre, y le dije que me había avergonzado. Ella se rió y me dijo que no estaba tan mal. Lo pasé de maravilla con Hinata. Y como apenas habíamos hablado entre nosotros en 2 años antes de esta misión, teníamos mucho que alcanzar. Me encontré enamorándome más cuanto más hablaba. Ella ya no era tímida y vacilante con su discurso, porque confiaba en mis sentimientos, y me di cuenta de cuántas cosas interesantes tenía que decir. Tenía una palabra amable sobre todos y un gran sentido del humor. No es de extrañar que me aguantara tanto tiempo.
La mayoría de la gente siempre se irritaba por mis travesuras, pero Hinata disfrutaba de una buena risa. Se reía cada vez que hablaba de las travesuras de Kiba, o de la forma en que la gente reaccionaba a Shino, e incluso cuando describía algunos de mis momentos más divertidos. Pero sus momentos favoritos involucraron a Gai Sensei. Cuando Tenten se quejaba de él, o cuando Lee lo emulaba, siempre la entretenía. Ella se rió a carcajadas mientras yo contaba algunos de los momentos más divertidos del equipo Gai que había presenciado. Ella sonrió tristemente ante eso, y supe que estaba pensando en Neji. Lamento no haber venido a verte después de Neji. Reconocí el pensamiento sombrío, a pesar de que no quería agriar el estado de ánimo. Yo quería. Pero me sentí muy culpable. Me culpé a mí mismo durante mucho tiempo, y realmente pensé que tú también me culpabas a mí. Ella estaba sacudiendo la cabeza y sonriendo incluso antes de que yo hubiera terminado. No fue tu culpa, Naruto-kun. Neji Nii-san murió por lo que creía. Se sacrificó usando su propio libre albedrío. Para ti y para mí. Lo extraño mucho, pero nunca te culpé, Naruto-kun. Neji Nii-san luchó contra su destino toda su vida porque tus palabras le dieron la fuerza para hacerlo. Estaba tan agradecido por ti, Naruto-kun. Ella me sonrió y sentí que el apretón en mi corazón disminuía. No tenía idea de cuánto tiempo había estado cargando con ese dolor y preocupación. Debería haber sabido que ella habría aliviado el dolor, no agravado. Siempre lo tuvo. Estoy bien ahora, continuó, creo que Tenten-san está sintiendo la ausencia de Neji Nii-san aún más que yo porque ahora tiene que lidiar con Lee-san y Gai-sensei sola. Me reí entre dientes mientras sus ojos brillaban de humor. ¿Cómo es que nunca había notado este lado de ella? Rápidamente me estaba volviendo adicto a él. La hice reír aún más fuerte cuando mencioné que Neji no habría sido de mucha ayuda. Era demasiado digno. Neji estaba tan indefenso como Tenten para detener las travesuras de Gai y Lee. Me hice pasar por algunas de las expresiones faciales de Neji cuando Gai y Lee estaban haciendo algo vergonzoso, y la tuve en puntos de sutura. Luego su risa se desvaneció cuando escuchamos gritos de reconocimiento de algunas de mis fangirls que pasaban por allí. Naruto-senpai. Llamaron algunos de ellos, y noté que Hinata se endurecía. Mis instintos shinobi se activaron automáticamente cuando convoqué a 2 docenas de clones de sombras para protegernos de mis fangirls. Hinata levantó la vista sorprendida, pero yo solo sonreí, tratando de ignorar lo que estaba sucediendo detrás de nosotros. Los clones de sombras hicieron un semicírculo a nuestro alrededor y nos dieron mucho espacio para que no nos molestaran. Cruzaron los brazos y ofrecieron autógrafos aquí y allá, mientras escuchábamos el grito ocasional de uno de ellos. Ya te di un autógrafo el otro día, ¿no? Oye, deja de intentar echar un vistazo, estoy ocupado, ¿sabes? ¿No puede un tipo comer en paz? ¿No puedes interrumpir una cita, sabes? Muévete. El gran Naruto-sama no está entreteniendo a nadie más que a Hinata esta noche. Maldita sea, eran ruidosos y difíciles de ignorar. Pero a Hinata no parecía importarle. Le pareció todo muy divertido. Parecía gustarle cuando ahuyenté a mis fangirls. Lo siento por ellos, noté mientras sorbíamos nuestro ramen, sorbí. Ella comió delicadamente, siguen siguiéndome. Pero sé que generalmente desapareces cuando vienen. He estado tratando de hablar contigo durante semanas, pero siempre se interpusieron en el camino. Parecía sorprendida y sus mejillas se pusieron adorablemente rojas. No tenía idea de que querías hablar conmigo, Naruto-kun. Miró su cuenco y sus dedos se crisparon como si quisiera inquietarse, pero se detuvo. Fue difícil para mí ver a otras chicas adulando sobre ti cuando no sabía cómo te sentías. Pensé que tal vez te acabaría gustando uno de ellos, pero no me molestan tanto ahora que lo sé. La idea de que cualquier otra chica pudiera despertar sentimientos tan intensos dentro de mí era absurda. Me reí entre dientes ante el pensamiento y miré a mi alrededor para que nadie pudiera escuchar mi confesión. Esperaba que ella no pensara que yo era raro. Le dije la verdad, que con toda honestidad, nunca antes había considerado a las chicas. Que había visto a Sakura como mi ideal porque sabía que el amor era algo por lo que luchar. Pero nunca supe realmente cómo se sentía el amor hasta que me di cuenta de que estaba enamorado de ella. Ella se puso más roja en mi confesión, pero disfruté de lo fácil que era hablar con ella sobre mis sentimientos.
No era el tipo de persona que ocultaba mis emociones. Yo era un tipo de persona de todo o nada. Tenía el amor de Hinata y la bendición de Yashi, y ya podía imaginarme volviendo a casa con Hinata todos los días. Probablemente era demasiado pronto para considerar el matrimonio, pero estaba listo. Estaba más que listo. Además de ser Hokage, uno de mis mayores sueños poco realistas era tener una familia algún día. No podía esperar para contar a Hinata como mi primer miembro vivo de la familia. Nuestro ramen estaba terminado, pero no quería que la noche terminara. Sabía que era golosa, así que quería llevarla a unos rollos de dango o canela, pero la cara de mi padre me llamó la atención y cambié de táctica. Asentí con la cabeza para que me siguiera, y pudimos escabullirnos de los clones y las fangirls sin llamar la atención. Después de todo, éramos shinobi. La llevé a la cima de las grandes caras de piedra y me paré sobre la cabeza de mi padre. Parecía confundida en cuanto a lo que estábamos haciendo aquí, pero la vista la distrajo. No era suave. No sabía cómo decir lo que quería decir. Pero simplemente fui a por ello. Hinata, lamento no haberte dado una respuesta después de esa cosa con Pain, admití con mis ojos en la vista, negándome a mirarla, todo siguió interponiéndose en el camino, y luego seguí posponiéndolo, y luego estaba siendo un cobarde. Realmente. Nadie me asusta como tú. Simplemente no te creí. Sé que no es una excusa. Solo, todavía lo soy, aterrorizado de que te vas a despertar un día y te das cuenta de que eres demasiado bueno para mí. La gente es voluble, ¿sabes? Y nadie ha querido quedarse conmigo antes. No podía creer que alguien como tú pudiera querer a alguien como yo. Pude sentir su ceño fruncido mientras admitía mi debilidad. Sentí que su mano se deslizaba en la mía, consolándome. No eres voluble, Naruto-kun. Y yo tampoco. Nunca vuelvo a mi palabra, Naruto-kun. Yo, te amo. Y quiero estar a tu lado. Si no tienes fe en mis sentimientos, ten fe en nuestra manera ninja. Esta chica. Casi tenía lágrimas en los ojos. Ella siempre supo cómo calmarme. ¿Cómo podría habérmelas arreglando sin esta chica? Este sentimiento que ahora sabía que era amor, era mucho más fuerte ahora que lo reconocí, pero no tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. ¿Cuándo me había enamorado de Hinata? En este momento, parecía que siempre la había amado. ¿Cómo podría haber tenido tanta suerte de que una chica como esta me quisiera? Traté de hacer lo que ella dijo, tener fe en su palabra, y lo encontré más fácil. Pero aún así, había una pizca de duda de que no llegaría a tenerla. No quería darle a nadie ni a nada más la oportunidad de quitársela de mí. No quiero asustarte, Hinata, pero hablaba en serio cuando dije que quiero estar contigo para siempre. Ya recibí la bendición de tu padre para casarme contigo. Eché un vistazo a su expresión, pero ni siquiera parecía sorprendida. Tal vez ella me conocía mejor de lo que pensaba. Ella conocía a la persona de todo o nada que yo era. Balbuceé, alentado por su expresión. No sé cómo hacer esto formalmente. Y no soy muy bueno en el romance. Al menos, no lo creo. Tendrás que decirme si lo soy o no algún día. Pero quiero casarme contigo, Hinata. Yo también quiero estar a tu lado. No es demasiado pronto para mí. Creo que sí, estoy proponiendo un poco. Pero no tienes que aceptar ahora si no quieres. Si es demasiado pronto para ti. No quiero estar seguro de que dirás que sí, pero toda mi vida he tenido esta extraña sensación de que eres mía y solo mía. Quiero que sepas que yo también soy tuyo. Créelo. Entonces, ahora sabes dónde está mi cabeza. Entonces, si alguna vez sientes que estás listo para casarte conmigo, puedes seguir adelante y decirme la fecha que tienes en mente. Hinata estaba temblando, y pensé que tal vez estaba molesta, pero luego vi que se estaba riendo. Naruto-kun, se rió entre dientes, es por eso que Hokage-sama te llama el ninja número 1 en sorprender a la gente. Estaba desinflado, pero al menos ella no me rechazaba. Le hice un puchero mientras esperaba una respuesta, pero ella se rió más entre dientes. Oye, Hinata. Nunca supe que eras tan malo. Esa no es una respuesta, ¿sabes? Estoy tratando de proponer aquí. Ella se rió una vez más y envolvió sus brazos alrededor de mí en un gesto sorprendentemente reconfortante. Lo sé. Lo siento, Naruto-kun. Fue tan inesperado, sus risas se apagaron y me miró con los ojos parpadeando felices.
¿Realmente estarías listo para casarte conmigo en este momento? Estaría feliz de casarme contigo esta noche si eso es lo que quieres. Y yo hablaba en serio. De hecho, traté de evitar emocionarme demasiado con la idea. Tal vez no en este momento, respondió vacilante, pero ¿qué pasaría si dijera que solo estaré lista en unos pocos años? Ella me miró como si se suponía que debía estar molesto por sus palabras. Sabía que la mayoría de la gente necesitaba cortejar por más tiempo para sentirse más segura. Y sabía que las grandes casas hacían grandes negocios de bodas y su clan necesitaría tiempo para planear una lujosa. No me importaba si necesitaba más tiempo. Hinata, podemos tener un compromiso de 10 años siempre y cuando digas que sí. Y no lo digas sin querer, porque sabes que no retrocedemos en nuestra palabra, ¿sí? Me interrumpió seriamente. Y me detuve mientras la palabra se registraba en mi mente. ¿Sí? Pregunté, emocionado. Sí, Naruto-kun. No puedo imaginar un mundo en el que alguna vez te diría que no. Te he amado desde que tengo memoria. Y quiero caminar a tu lado siempre. Solo necesito algo de tiempo para prepararme a mí y a mi clan. No sé cómo ser esposa. Estoy seguro de que todavía tengo mucho que aprender. Tampoco sé cómo ser esposo. Pero estoy seguro de que vamos a ser increíbles en eso. Créelo. Ella se rió y se acurrucó más cerca de mí. Naruto-kun, eres tan extraño. Solo tú propondrías en la primera cita. Sonreí tanto que pude sentir que me dolían las mejillas. Qué extraño que siempre hubiera pensado que ella era rara, y aquí estaba siendo más rara que ella. No me importaba si era raro. Me tomó el tiempo suficiente para darme cuenta de que la amaba. No iba a perder más tiempo. Me froté la nariz tímidamente cuando decidí entonces y allí volver a estar un poco adelante. Oye, Hinata. A pesar de que es solo nuestra primera cita, ¿estaría bien si te besara? Quiero decir, estamos comprometidos, ¿sabes? Golpeé mis dedos nerviosamente ante la solicitud, preguntándome cuándo de repente me había vuelto tan tímido alrededor de Hinata. Ella se rió de mi vacilación y sus ojos se iluminaron mientras asentía. Sonreí mientras tomaba su rostro en mis manos y colocaba mis labios sobre los de ella. ¿Quién sabía que un beso podría llenar mi alma tan completamente? Me sentí todo cálido, hormigueante y completo. Pensé que la soltaría, pero ella vacilante envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y se puso de puntillas para presionar más firmemente contra mí. Bueno, mírala siendo tan avanzada como yo y tomando la iniciativa. A este paso tendría que ver si podía convencerla de que tuviera la boda más temprano que tarde. Rápidamente me estaba volviendo adicto a su compañía, y ambos éramos Jounin ahora, así que constantemente nos enviaban a misiones. No nos veríamos mucho el uno al otro, así que realmente no podía esperar a tener a alguien con quien volver a casa después de una misión. Se alejó mientras se estremecía en el aire frío y me sonrió. No quiero volver al complejo todavía. Ella admitió. ¿Qué tal unos rollos de canela y chocolate caliente? Me ofrecí. Si era posible, se veía aún más emocionada ahora que cuando nos habíamos comprometido. Maldita sea, la amaba. De repente pensé en esa lista que había elaborado. Había sido compilado en orden, no en términos de impacto, pero de repente tuve la necesidad de mover a este bicho raro y Yuga-sama a la parte superior de mi lista. Mis pensamientos se borraron cuando mi extraña futura esposa me dejó atrás en busca de dulces manjares. Observé su largo cabello agitando mientras ella abría el camino y contemplé cómo habíamos llegado a este punto. Dudé por un tiempo para poder castigarme adecuadamente. Había sido tan estúpido al hacerla esperar por mí durante tanto tiempo. Se detuvo a pocos metros y se volvió para buscarme confundida. Acababa de darse cuenta de que no la estaba siguiendo. Tan raro. Como si pensara que los rollos de canela simplemente se levantarían y se alejarían si no se apresuraba. Sonreí ante su comportamiento, felicitándome por encontrar a alguien tan maravilloso. Ella se rió una vez más y me extendió la mano. Sin dudarlo, la tomé.